Si no tienen ninguna duda, entonces comenzamos en unos minutitos a la clase. Solo vamos a ingresar unos 5 minutos más. Precisamente son varios, sí, 37/2016 del Congreso, son varios los artículos que están precisamente modificados. Y uno de ellos es que ahí está el directorio, habla del directorio y habla del Tribunal Administrativo y Aduanero, que son los que hoy por hoy tienen a su cargo lo que es los recursos de revocatoria y reposición que se plantean ante la administración tributaria. Entonces, les rogaría, por favor, miren, porque ahí sí hay cambios sustanciales. Bueno, sí. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy y precisamente nosotros nos quedamos en la naturaleza jurídica de la relación jurídica tributaria. La naturaleza jurídica de la actividad financiera del Estado. Como yo les expliqué, sin duda, uno de los puntos de más relevancia en el derecho financiero precisamente es la actividad financiera del Estado. ¿Y por qué es uno de los puntos más importantes para el Estado? Porque mediante esta actividad, el Estado tiene que procurar los fondos necesarios para poder satisfacer las necesidades de la población. Pero hay muchas doctrinas, muchos estudiosos, y es importante que nosotros conozcamos lo que es la naturaleza de la actividad financiera del Estado. Para poder determinar, es necesario que nosotros analicemos dos criterios. El primer criterio que existe es el criterio del aspecto económico. Y a ese sentido, Francisco de la Garza dice que la actividad financiera del Estado tiene una dimensión económica. ¿Por qué? Porque se ocupa de la obtención de los recursos. De esos recursos que le piden al Estado satisfacer las necesidades de la población. Lógicamente, para que el Estado pueda cumplir sus fines, necesita de recursos. Y esta situación fue la que condujo, en muchos casos, a hacer pensar que la ciencia financiera es una rama de la ciencia económica. Y lógicamente atribuyen una naturaleza económica, considerando que todas las cuestiones financieras hayan su solución en la teoría de producción, en la teoría del consumo y en la acción cooperativa de la producción de públicos. Y lógicamente, estas tres situaciones, tanto la teoría de la producción, el consumo y la acción cooperativa de la producción de bienes públicos, están en una aplicación estricta de leyes eminentemente económicas. La tesis economista le da a la actividad financiera del Estado, lógicamente, una naturaleza económica, que, como se señaló anteriormente, repercute en la obtención de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. En este sentido, nosotros sí tenemos que tener bien claro: el Estado no obtiene los recursos para guardarlos en las cuentas del Estado, no obtiene los recursos para tener acumulados, sino que obtiene los recursos precisamente para satisfacer las necesidades de la población. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener claro que las explicaciones que se dan al respecto no son uniformes. Coinciden en muchos puntos, pero no son uniformes. En cuanto a que consideran la actividad financiera estatal como fenómeno económico, pero son diferentes en las explicaciones
que cada quien formula. Luego tenemos que tomar en cuenta el aspecto político. Y aquí es muy contundente Grisiotti. Él le consideraban como el maestro de Pavia, era famosísimo en Italia él, y él dice que ante la insuficiencia de las teorías económicas hay que orientar el estudio al dominio del elemento político. Y por eso, si ustedes leen aquí la diapositiva, dice la insuficiencia de las teorías puramente económicas. Ojo a Grisiotti, que era el eminente maestro de Pavia, a orientar su enseñanza hacia un concepto integral de las finanzas, asignando predominio al elemento político. Entonces, ¿qué tenemos que considerar aquí? Que la actividad financiera del Estado tiene repercusiones políticas. Buganda dice que no puede ocultarse este aspecto político. ¿Por qué no puede ocultarse? Porque la actividad financiera constituye una parte de la administración pública. Esta, a su vez, está integrada por un conjunto de actividades y servicios destinados al cumplimiento de los fines y utilidades en general. Es evidente que solo podrá tenerse un concepto preciso de la actividad financiera partiendo de una noción clara de la organización de los fines del Estado. Entonces, Pugliese dice, sí, efectivamente, la naturaleza es política. ¿Y cuál es la explicación que encuentra él para decir que la naturaleza es política? La explicación que encuentra es que es político el sujeto agente. ¿Y quién es el sujeto agente? El Estado. El presidente, para llegar a ser presidente, necesita hacer una campaña política. Necesita el apoyo de un partido político. También los poderes de los que aparece investido son políticos. Políticos también son los fines para cuya obtención se desarrolla la actividad financiera del Estado. Y aquí también argumenta que todos los principios son económicos. Entonces, son políticos, pero son económicos. También son éticos, son sociales, técnicos y jurídicos, que el Estado, como ente público, utiliza en el desarrollo de su actividad financiera, a pesar de la particular eficacia que alternativamente adquieren. Quedan siempre subordinados al principio político, que domina y endereza la actividad financiera del Estado. Recuerden ustedes que todo candidato presenta un plan de gobierno y ese plan de gobierno tiene un principio político. Entonces, la realización de las actividades del Estado y las necesidades de la población se convierten precisamente a ese ingrediente que es eminentemente político. Y aquí es importante que nosotros recaigamos un poquito, nos detengamos un poquito a ver lo que dice Pugliese. Pugliese tiene un libro que se llama Curso de las Ciencias de las Finanzas. Y él dice que en los estados modernos el derecho de consentir a la exacción de los tributos atribuidos en la Constitución directa o indirectamente a los ciudadanos solo puede extenderse en sentido relativo. Una negativa absoluta a consentir al Estado la exacción de medios económicos necesarios para su existencia equivaldría a una rebelión política. ¿Qué debemos de entender por eso? Nosotros debemos de entender que cuando se habla exacción de los tributos, se está hablando del pago de los tributos. Ese pago de los tributos que está contenido
en la Constitución. Esa Constitución que habla directa o indirectamente que los tributos los pagan los ciudadanos. Entonces dice él, si no se piensa en pagar tributos, estaríamos ante un acto de rebelión política. Y luego, lógicamente, si estamos hablando de un aspecto económico y estamos hablando de la política, no podemos abandonar el aspecto sociológico. ¿Por qué razón? Porque ahí estamos pensando en la sociedad que somos y el hombre que conforma esa sociedad. A este respecto, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que dice Wilfredo Pareto Marcelli. Este aspecto resulta de que el régimen de los tributos y del gasto público ejerce una determinada influencia, más o menos decisiva sobre los grupos sociales que operan en el Estado. Ustedes saben que esto de los grupos sociales ha cambiado realmente demasiado. ¿Y por qué ha cambiado? Pues ha cambiado fundamentalmente porque ustedes saben que ahora ya no se habla en 3 grupos sociales, ya prácticamente ya la parte de la media desapareció y nos convertimos mucho más pobres, entonces solo hay 2 clases sociales y esas clases sociales lógicamente son los ricos y los pobres. Así es precisamente este tipo de situación. Los fines políticos de los impuestos aparecen muchas veces inspirados y condicionados por las apetencias y anhelos de los grupos sociales. Los grupos sociales actúan dentro de cada organización política y la clase gobernante define la política. Define la política a seguir. Y esto es producto de su elección. Para el tratadista griego Angelopoulos, dice que la política fiscal no puede ser una política neutral versus de la economía y de la comunidad, como lo decía la escuela clásica, sino que ahora está enderezada a la realización de los objetivos del Estado, con un fin supremo, de acuerdo a un fin supremo, que es la prosperidad social. Lógicamente, cuando el Estado no satisface las necesidades de la población y realiza los objetivos del Estado, lo que quiere, lo que percibe es lograr la prosperidad social de todos los habitantes del país. Y lógicamente tampoco podemos olvidar el aspecto jurídico, que es el aspecto del cual nosotros somos los especialistas. O sea, la mayoría de la actividad financiera del Estado está basada fundamentalmente en leyes, se encuentra sometida en el derecho positivo. Entonces aquí es importante traer a colación lo que dice Francisco de la Garza. ¿Qué dice él? A Francisco de la Garza lo señala Ernesto Flores Zavala y dice que la actividad financiera que realiza el Estado, como el resto de la actividad administrativa, se encuentra sometida al derecho positivo. Vamos a parar aquí un momentito y voy a dar ingreso. Continuamos entonces. Bueno, entonces ahora el aspecto jurídico. Y aquí dice Francisco de la Garza, que es señalado por Ernesto Flores Zavala,
que la actividad financiera que realiza el Estado, como el resto de la actividad administrativa, se encuentra sometida al derecho positivo. Nosotros, se los dije yo al principio de este semestre, así como el derecho penal está con un montón de elementos contenidos en la Constitución de la República como principios fundamentales, nosotros también nos basamos fundamentalmente en el contenido de la ley. Y basamos precisamente nuestra actividad en ese artículo 239 de la Constitución, que es el principio de legalidad, que yo les pediría, por favor, a los que no lo han leído, que se detengan a leer el artículo 239 de la Constitución, que es el sistema base del sistema jurídico guatemalteco. ¿Qué dice Giannini? Giannini dice que este aspecto resulta a partir del hecho que la actividad financiera del Estado se encuentra sometida al derecho, en virtud de que todas sus manifestaciones se encuentran en la ley, y la ley es la que está de la mano como su principal disciplina. Su base esencial es la actividad. ¿Sí? ¿Alguien me levantó ahí la mano? ¿Quién es? ¿Lo escucho? ¿Fue error o levantó alguien la mano? Licenciada, perdone, fue por error. Va, no se preocupe, no tenga pena. Entonces, su base esencial es esta actividad en dos situaciones. En donde se administra el dinero público, ese dinero que es sustraído de la economía de los particulares. ¿Por qué razón? Porque cada vez que nosotros pagamos un impuesto, nos afecta nuestra economía. Ese dinero lo sacamos de nuestro dinero y es el que el Estado utiliza para la satisfacción de las necesidades. ¿Y por qué lo hacemos? Porque de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, nosotros estamos obligados a contribuir con el gasto público. Y luego el otro aspecto es porque la enorme masa de riqueza destinada a esos fines da origen a un complejo de relaciones cuyo ordenado desenvolvimiento requiere un sistema de disposiciones imperativas. O sea, no pueden ser más que disposiciones imperativas, en donde el Estado hace uso de su poder imperio y nos obliga indirectamente al pago de los impuestos. ¿Qué podemos concluir nosotros? Y a esa conclusión la realiza eficientemente Sergio Francisco de la Garza. ¿Cómo él concluye este tema? Él dice que se puede concluir diciendo que la naturaleza de la actividad financiera del Estado no puede considerarse unilateralmente. ¿Por qué razón? Es una combinación de todos. Y a ese respecto, él dice que la actividad financiera del Estado es una actividad dominada por un ente que es político, como es el caso del sujeto pasivo del Estado. Perdón, del sujeto activo del Estado. Él está diciendo que el Estado es político y efectivamente es un ente político. Yo les digo, cualquier persona que quiera llegar a ser presidente de la República tiene que pertenecer a un partido político. Se tiene que someter a un proceso político. Y de ahí precisamente es que el Estado es un ente eminentemente político. Los medios que utiliza, los recursos que tiene el Estado son económicos. La satisfacción de las necesidades, que son los fines que el Estado debe alcanzar, lógicamente son aspectos sociales, elementos que van complementados con el aspecto jurídico, que es un fenómeno inseparable en un Estado de Derecho. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no solo debemos de tomar en cuenta un aspecto, sino que hay casi todos los aspectos participan precisamente en la actividad financiera del Estado. Ahora, ¿cuáles son las fases de la actividad financiera del Estado? Nosotros nos vamos a poner de acuerdo en que son tres,
porque hay autores que dicen que son 4, otros que son 5. No, nosotros vamos a hacer una combinación y la vamos a ubicar como 3 fases, que son los 3 momentos fundamentales de la actividad financiera del Estado. ¿Cuáles son? En primer lugar está la recuperación u obtención de recursos. El Estado necesita los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de la población. La segunda fase se le llama gestión o administración de los recursos. Lógicamente, si obtenemos los recursos, los tenemos que administrar y tenemos que saber cómo lo vamos a administrar. Y luego, lógicamente, como la tercera fase es la erogación o el gasto. Si nosotros ya conseguimos los recursos, si nosotros ya administramos de una manera los recursos y ya efectuamos los gastos, hay que pagarles. La primera fase se llama recaudación u obtención de los recursos. Si alguien tuviera una pregunta, no tenga pena en detenerme, solo me habla por ahí, yo con mucho gusto, no se preocupe. Entonces, lógicamente, tenemos que ser bien claros. Y dice que la primera fase, que es la recaudación o la obtención de los recursos, aquí hay un errorcito, ahí se dan cuenta que decía recuperación, es recaudación de los recursos. Es la fase, vamos a componer, es la fase primordial. Pues lógicamente es primordial porque es la que fundamenta a los demás. Si no hay recaudación u obtención de recursos, no podemos pensar en la administración de los recursos y menos en el gasto. Por eso precisamente es que la fase de la recaudación u obtención de los recursos es la fase primordial, es la que fundamenta a las demás. Y nace de la necesidad que tiene el Estado de agenciarse de fondos para poder funcionar. Esencialmente, el Estado puede obtener fondos por medio de 2 grandes fuentes. ¿Y cuáles son esas 2 grandes fuentes? La primera es cuando el Estado actúa en uso de su facultad de jus imperio, en donde lo que hace es imponer a la sociedad tributos. Esa es la primera manera en la que nosotros pensamos. Y eso es los impuestos. O sea, lógicamente, cuando el Estado actúa en uso de facultad de jus imperio, cuando actúa coactivamente, ¿qué es lo que hace? Le impone a la sociedad tributos. Tributos que deben de estar contenidos en una ley. Así puede conseguir recursos. Pero hay otra manera en la que puede conseguir recursos, que es otra gran fuente. ¿Cuál es esa fuente? Por medio de la explotación de su propio patrimonio o el patrimonio de instituciones propias. Es pues el Estado el que está facultado para buscar de donde él estime necesario los recursos necesarios para poder funcionar. Y aquí cabe señalar que es una obligación ciudadana contribuir a enterar recursos al Estado. Cuando yo estoy diciendo enterar recursos del Estado es pagar impuestos. Y esto lo preceptúa de esa manera el artículo 135 de la Constitución de la República, que dice: son deberes y derechos de los guatemaltecos, en el punto número 4, contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita en la ley. ¿Y cuál es la forma prescrita en la ley? Pagando nuestros impuestos. El Estado cuenta con órganos especializados para tal función. Y lógicamente, el primer órgano especializado es la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Y qué es la Superintendencia de Administración Tributaria? Dice que es una entidad estatal descentralizada que tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para el cumplimiento de sus objetivos,
tiene las atribuciones y funciones que le asigna la presente ley, goza de autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. Y lógicamente la Superintendencia de Administración Tributaria lo que va a hacer es, entre otras funciones, pero la más importante es organizar y administrar el sistema de la recaudación, el cobro, la fiscalización y el control de los tributos que tiene a su cargo. Y luego nos aparece como otro órgano especializado el Banco de Guatemala. Yo les dije a ustedes que nosotros estamos organizados en el Banco Central. Entonces, lógicamente, el Banco de Guatemala es el Banco Central de la República. Se le puede llamar Banco de Guatemala o Banco Central. ¿Y qué es el Banco de Guatemala? Es una entidad descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones de duración indefinida y con domicilio en el departamento de Guatemala. Lógicamente, también el Banco de Guatemala tiene una gran importancia y es que es el único emisor de moneda nacional. Entonces, lógicamente, estos dos órganos especializados son los que participan en la primera fase, que es la recaudación y la obtención de los recursos. Entramos a la siguiente fase. ¿Cuál es esa fase? Esa fase se le denomina gestión o administración de los recursos. Quiere decir que nosotros ya los conseguimos en la primera. Ya tenemos los recursos. Esos recursos que obtuvimos a través de la primera. Por eso es que dice que si no se da la primera, no se dan en la segunda y la tercera. He ahí la importancia de esa fase. Pero la segunda fase, que se llama gestión o administración, consiste en la programación, en la distribución y en el manejo de los fondos del Estado, los cuales se han adquirido en su primera fase. Y lógicamente aquí se practica en forma inseparable la contabilidad pública, por medio de la cual se controlará el buen manejo de los fondos públicos. Pero los fondos públicos los manejamos todos los debemos de controlar, todos nos debemos de procurar que tengan un buen manejo. Siempre se ha considerado que el Estado no es un experto administrador de los recursos, pero aquí esto depende fundamentalmente de la honestidad de los funcionarios y empleados. Cada vez que uno agarra un papel y se lleva para su casa cuando es empleado público y se roba lapiceros y se roba un montón de cosas, el problema no es para el ministerio, no es para el organismo, sino es para ¿quién? Para todos los que pagamos impuestos. Porque todos debemos de tener ese grado de honestidad, tanto funcionarios y empleados, que integramos las instituciones del Estado y ya debe de haber una política financiera que debe de ser utilizada por los gobernantes. Lógicamente, esta fase requiere del trabajo conjunto de varias instituciones. Y en primer lugar tenemos el Ministerio de Finanzas Públicas, con dos oficinas bien claras, que es Dirección de Contabilidad del Estado y la Dirección Técnica del Presupuesto. O sea, el Ministerio de Finanzas tiene dentro de su estructura organizacional la Dirección de Contabilidad del Estado y la Dirección Técnica del Presupuesto. Y ahora la Secretaría de Planificación, SEGEPLAN, que también es importantísimo en esta parte. Y luego tenemos la tercera parte, que ya es la erogación. ¿Cuándo es que nosotros erogamos recursos? Cuando efectuamos el gasto. Esta fase consistirá en el empleo de los fondos que el Estado ha obtenido en la primera fase. Y en la forma como se gastarán será de acuerdo a lo que se determinó en la segunda fase,
que es la gestión o administración de los recursos. Y esa determinación ha quedado establecida en un presupuesto público, el cual, una vez aprobado, tiene carácter de ley. Y la Constitución tiene un remedio si no se aprueba el presupuesto desde el punto de vista político, y es que se puede usar el presupuesto aprobado para el año anterior haciéndole ciertas modificaciones. El gasto que realice el Estado debe de ser orientado a una cosa: a satisfacer las necesidades de la población, de la comunidad, de la sociedad. Pues el presupuesto ha sido creado con una orientación de satisfacción de necesidades sociales. ¿Quiénes tienen participación en esta fase? En la fase de la erogación o el gasto, la Dirección de Contabilidad del Estado y la Tesorería Nacional. Estas dos pertenecen al Ministerio de Finanzas Públicas. Y aquí aparece la otra institución, que es la Contraloría General de Cuentas, que participa como el ente fiscalizador de los bienes del Estado. Y aquí vale la pena que nosotros subrayemos y digamos: el mal uso de los fondos públicos da lugar a la existencia de delitos penales. Vamos a dar ingreso aquí. Entonces, lógicamente esto lo tenemos que tener bien claro y bien definido. Bueno, ¿qué autoridades participan en todo? En la actividad financiera del Estado. En esas tres fases que son importantes: recaudación de los tributos, la administración de los recursos y la erogación o el gasto. ¿Quiénes son? En primer lugar, la Superintendencia de Administración Tributaria, el Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas Públicas, con sus tres oficinas, que son la Dirección Técnica del Presupuesto, la Dirección de Contabilidad del Estado y la Tesorería Nacional. También participa Segeplan, que es la Secretaría de Planificación y Programación, y la Contraloría General de Cuentas. O sea que estas son todas las entidades que participan: Superintendencia de Administración Tributaria, Banco de Guatemala, Ministerio de Finanzas con su Dirección Técnica del Presupuesto, Dirección de Contabilidad del Estado, Tesorería Nacional y la Contraloría General de Cuentas. Esta está repetida. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Vamos a ingresar aquí a alguien. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, para que podamos entrar a la otra. Vamos a hacer un anuncio. Me acaban de pasar aquí un correo que los exámenes comienzan. Les voy a decir, los exámenes comienzan la semana del 21 de febrero. Nosotros tenemos examen el 23 de febrero. Eso quiere decir que esta semana tenemos que terminar y nosotros vamos a llegar hasta el punto número 4. O sea que el primer examen parcial va a ser todo el contenido teórico nada más, que vamos a ver hasta el punto número 4. ¿Qué vamos a ver en el punto número 4? Vamos a ver el tema de los recursos públicos y vamos a ver las clasificaciones de acuerdo a Héctor Villegas, Giuliani Fonrush y Mauricio Duveche, que son recursos del Estado. Lo que primero tenemos que saber es que el Estado es el sujeto activo, dijimos, de la relación jurídica tributaria, pero también es el sujeto activo de la economía pública, que para poder cumplir con la satisfacción de las necesidades de la población necesita realizar gastos. Y estos gastos tienen fines de interés general. Esto quiere decir que para cubrir gastos debe de obtener los recursos indispensables para su subsistencia, que no solamente van a venir del pago de los tributos, pueden venir también de la actividad patrimonial del Estado, de los bienes muebles e inmuebles que posee el Estado,
Puede venir también de donaciones de otros países o de otras entidades. Puede venir del pago de los impuestos, puede venir de la contratación del crédito público, puede venir de lo que sea, pero son los que van a permitir cubrir los gastos. Entonces, lógicamente, el Estado necesita obtener recursos indispensables para su subsistencia. Por eso es que el poder conseguir los recursos para el Estado se convierte en la actividad más importante de la actividad financiera del Estado, porque si no tiene los recursos, no puede realizar ni la administración ni la fiscalización de los recursos. Y aquí es importante que consideremos lo que dice Héctor Villegas. Y Héctor Villegas tiene un libro que se llama Manual de Finanzas Públicas. A ver, ¿qué dice Héctor Villegas? Dice, son los ingresos devengados a favor del Estado. Que usted puede llamarlo de tres maneras. Incluso los autores así los llaman. Puede ser que usted lo encuentre en un libro como recurso. Puede ser que lo encuentre como ingreso o puede ser que usted lo encuentre como entrada. Pero lo importante es que son los ingresos devengados al favor del Estado. Él también dice que los estudios sobre recursos públicos son muy antiguos y muy profundos y que hay teorías muy bien dadas sobre los gastos públicos. Actualmente, entonces, los ingresos obtenidos por el Estado pueden ser explotando los bienes patrimoniales del Estado. O sea, estos pueden ser bienes muebles e inmuebles. Si el Estado tiene una casa y la alquila y le pagan renta, este es explotando sus bienes patrimoniales. Cuando emplea su poder coactivo, cuando emplea el jus imperio y hace que el contribuyente pague sus impuestos, también está obteniendo los recursos. Cuando no le alcanza el dinero y piensa en hacer un préstamo, ya sea dentro de Guatemala o fuera de Guatemala, o que sea de una persona individual o de una jurídica, de ese crédito público lo que está adquiriendo es una cantidad de dinero que la debe, pero está recibiendo cierta cantidad de dinero. También nosotros recordámonos que hay muchos países que nos regalan dinero, que nos dan ayudas, que nos dan donaciones. Y hay otros, lógicamente, que el Estado aplica penalidades y de ahí puede obtener recursos. Si nosotros tenemos claro que no solo de los tributos el Estado obtiene ingresos, entonces nosotros lo que debemos de saber es que los recursos públicos son las cantidades de dinero o los bienes que el Estado recibe en propiedad. ¿Para qué los recibe? Para emplearlos legítimamente en la satisfacción de las necesidades públicas y en el sostenimiento de sus organismos. Atendiendo a que los recursos que recibe el Estado son de naturaleza variada, es necesario insistir que la mayoría están constituidos por recursos monetarios. Y al respecto, nosotros, ustedes saben que la única manera en que el Estado puede tener los recursos son en recursos monetarios. La mayoría, ¿por qué? Porque el Estado necesita dinero para satisfacer las necesidades de la población. Para el tratadista Bielsa, este Bielsa es citado por Manuel de Juano. Y cuando él define lo que es recurso público, dice que es todo caudal que fluye en una entidad pública. Lógicamente, la entidad pública que nos interesa a nosotros es en el Estado. Y esto va a ser en virtud de un ejercicio financiero que está destinado a la realización de los fines del Estado o de la institución. Por eso dice de la misma. También Manuel de Juano dice que los recursos públicos son todas las cantidades de dinero o de bienes
que el Estado obtiene para emplearlos legítimamente en la satisfacción de las necesidades públicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si a nosotros nos dicen haber una definición de lo que es recurso público, tenemos bien claro que es todas las cantidades de dinero o bienes que el Estado obtiene en propiedad con un fin fundamental para poderlos emplear en la satisfacción de las necesidades públicas. Aquí hay otra definición, y esta otra definición es de Gustavo Ingrosso. ¿Qué dice Gustavo Ingrosso? Gustavo Ingrosso dice que recurso público es el dinero que llega a poder del Estado para atender la necesidad financiera de los servicios públicos. No obtiene el Estado el dinero para guardarlo, no obtiene el Estado el dinero para poderlo tener en grandes cantidades en las cuentas. No, eso no le interesa. ¿Para qué lo tiene? Para poder atender la necesidad financiera de los servicios públicos. Y cuando atiende la necesidad financiera de los servicios públicos es que satisface las necesidades de la población. Giuliani von Rush nos da otra definición y dice, son las entradas que obtiene el Estado preferentemente en dinero para la atención de las erogaciones determinadas por exigencias administrativas o de índole económico y social. Otra definición de Valdés Costa. Dice, recursos públicos son los ingresos en la tesorería del Estado, cualquiera que sea su naturaleza económica o jurídica. Entonces son las entradas, son las erogaciones, es el dinero que tiene el Estado para poder satisfacer las necesidades de la población. ¿Y por qué es muy importante satisfacer las necesidades de la población? Porque es para lo cual el Estado logra obtener los recursos necesarios para, lógicamente, satisfacer las necesidades de la población. Aquí nos quedamos en cuanto a esta parte y me regreso a ver si quieren comentar, ahorita que ya están todos, algo que tenga que ver con la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria y algo que tenga que ver con la ley orgánica del Banco de Guatemala. Me dijeron que hoy ya les pasaron lo que es el laboratorio de la ley orgánica del Banco de Guatemala. Entonces, aquí estoy a su disposición si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Licenciada, buenas noches. Solo una consulta. ¿Estas leyes van a ser objeto de estudio para el primer parcial o solo es para los laboratorios? No, o sea, esto no viene en el primer parcial, sino que va a ser que ustedes tengan 10 puntos para su segundo examen parcial. El examen va a ser sobre 30 y los 10 puntos de leyes harían los 40 puntos del segundo examen parcial. No se preocupe, Germán. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Estoy a su disposición. Si ya no hay ninguna pregunta, entonces solo me restaría decirles lo siguiente. Y solo me restaría decirles que, por favor, es necesario que para el laboratorio de la Superintendencia de Administración Tributaria apliquen y lean el decreto número 37-2016 que contiene las reformas a algunos artículos de la Superintendencia de Administración Tributaria. También les rogaría, si tienen alguna duda de la ley orgánica del Banco de Guatemala, la lean para poderla trabajar el día martes. Prácticamente aquí terminaríamos el tema de los recursos públicos y ya estamos listos para el primer examen parcial. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Licenciada, Buenas noches, licenciada.
Va, hágame un favor, Nieves. Permítame que aquí, ahorita estaba hablando Martín Eduardo. Lo vamos a atender a él y de ahí, con mucho gusto, le atiendo a usted. Sí, Martín. Gracias, licenciada. Buenas noches. Disculpe, mire, el laboratorio de ley orgánica del Banco de Guatemala ya lo enviaron. Ya, hoy en la tarde lo enviaron. Dice que a mi correo no llegó, pero bueno, voy a revisar. Hágame Sí. favor, creo que lo mandaron al chat. Ahí fue donde me dijeron que está. En el chat que tiene. Linda, disculpe. Así, Gracias, Willy. licenciada. Aquí está Willy. Aquí, ¿quién anda Willy? Perdone, licenciada, perdone, compañeros, todos en general. El laboratorio, con instrucciones de hoy de la licenciada Nájera, me dijo que lo enviara, pero tuve inconvenientes porque lo envié con mi correo institucional a mi correo personal y no me llegó. Estuve toda la tarde cuando venía en camino en el vehículo a mi casa y no lo pude obtener, pues no sé por qué razón. Entonces hágame favor, mándeselo hoy o mañana temprano. Sí, para con mucho que ya gusto lo yo lo tenga. mando. Vale. Muchas gracias. Entonces, Martín no lo han mandado, solo fue en la otra sección y él lo va a mandar hoy en la noche. ¿Oye? Gracias, licenciada. Feliz noche. No tenga pena. Sin Nieves, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Disculpe una pregunta. Uh-huh. ¿Vamos a hacer una especie de repaso de los temas vistos o continuaremos con las clases? La verdad es que creo que les voy a dar el material. Ustedes ya tuvieron aquí las diapositivas. No voy a hacer ningún repaso. Oye, pero si tenemos una duda de un tema pasado. Claro que sí. Si usted tiene alguna duda, con mucho gusto se la puedo resolver ahorita, el martes o el jueves, antes de que sea el examen. Ay, muchas gracias, licenciada. No tenga pena. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Bueno, si no es así, entonces pasen feliz noche, cuídense. Nos vemos primero Dios el martes. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Muy amable, licenciada. Muchísimas gracias. licenciada.